orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. El Evangelio de Juan 3:22. El gozo cumplido. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿De qué nos habla estos versículos? Nos estaba diciendo en el versículo 22, después de esto vino Jesús. ¿Después de qué? El domingo vimos que estuvo con Nicodemo, ¿verdad? Le habló de lo que era nacer de nuevo. Después de que deja a Nicodemo, llega a la tierra de Judea y estuvo ahí con sus discípulos. Y dice aquí que ellos bautizaban. Jesús inicia su ministerio dando continuidad a lo que Juan el Bautista venía haciendo. En Mateo 4:17 dice que Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él siguió continuando diciendo que nos teníamos que ir a arrepentimiento. En Juan 3:22 nos dice que Jesús bautizaba junto con sus discípulos. Pero si nosotros nos adelantamos un poquito, en Juan 4:2 nos aclara: Jesús no bautizaba en agua. Él no hacía lo que hacía Juan. Dice en Juan 4:2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Él iba con sus discípulos, pero los que bautizaban en agua, llevándolos a arrepentimiento, eran sus discípulos. Dice en Juan 1:33, nos regresamos un poquito. Dice: Jesús vino a bautizarnos en el Espíritu Santo. Escrito está Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quién veas descender el Espíritu. 1:33.
Ahí nos dice a qué vino Jesús. Por eso en el versículo 4:2 nos aclara que Jesús no bautizaba en agua. Porque él había venido. Fíjense lo que Juan dijo en 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿A qué vino Jesús? A bautizarnos con el Espíritu Santo. ¿Sí? Juan 3:23 dice, regresemos a Juan 3:23. Aquí hay algo en lo que quiero hacer un paréntesis. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Este versículo 24 nos aclara. Muchas veces, si leemos Mateo, nos da a entender que en cuanto fue bautizado Jesús, Juan el Bautista fue encarcelado y decapitado. Sí fue decapitado, ¿verdad? Pero no fue así. Todavía duró un tiempo. Aquí nos aclara Juan. Todavía no era encarcelado y estaba cerca de donde los discípulos de Juan bautizaban. Él también seguía bautizando. Él seguía enviando al pueblo anunciando que el Cristo ya estaba aquí. Él seguía trabajando. También hace mucho énfasis en que dice que Juan estaba ahí porque había muchas aguas. Muchas aguas. ¿Qué nos quiere enseñar con esas palabras? Juan siempre estuvo en lugares donde había muchas aguas. Nunca estuvo en un monte diciendo aquí te bautizo. No estuvo es más, ni siquiera estuvo en un pozo. Siempre estuvo donde había muchas aguas. ¿Y esto qué nos enseña? Dice, ahí llegaban las personas a ser bautizadas. Este versículo nos revela cómo debe un hijo de Dios ser bautizado. No es mojándole la cabeza, como le hacen los curas, ni salpicando agua con algo para que les alcancen unas gotas, sino que debemos ser sumergidos en agua, representando la muerte y sepultura de Cristo. Y al salir del agua es representada la resurrección de Cristo. Eso es volver a nacer, morir al pecado y nacer. ¿Sí? Romanos 6:3-11 dice, vamos si quieren, Romanos 6:3-11. Es tan importante hasta una palabra en Romanos 6:3-11. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Entonces es muy importante cómo un hijo de Dios debe ser bautizado y qué significa bautizarse. Por eso Juan lo hacía de esa manera. Hermanos, el bautizo en agua no da salvación. ¿Sí? El bautismo es porque yo ya soy salvo y es mi segundo paso. El primer paso que es, recibo a Jesús, vive en mí, soy salvo y viene el siguiente encomienda, que es arrepentimiento de pecados, que es morir a mi muerte pecaminosa como una representación aquí en la tierra. En el versículo 25-26, Romanos 3, 25-26. ¿Qué estás ahí?
Romanos, ¿qué, perdón? 3, 25, 26. Dice así: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Aquí los discípulos de Juan fueron a decirle que Jesús bautizaba. Sí. Era una manera de, en tono como reprochándole o reclamándole. ¿Por qué? Porque ellos no entendían. Todavía no podían entender por qué Juan había dado excelentes recomendaciones de Jesús. Y no solo eso, sino que los enviaba a Jesús todavía. Estaban confundidos. No podían todavía sopesar el cambio que estaba habiendo. No podían todavía entender que Cristo ya había llegado, que ya estaba aquí en la tierra. Juan el Bautista era considerado, hermanos, un gran profeta, respetado e importante para ellos, para sus discípulos. Aún incluso los judíos lo veían como un gran representante de lo que ellos seguían esperando y aún siguen esperando que llegue. Sus discípulos y los mismos judíos no daban crédito a que la fama de Jesús crecía. Cada día, conforme Jesús empezaba a caminar, su fama crecía por lo que iba haciendo en su caminar, por los milagros, por la salvación, por todo lo que él empezaba a hacer. Empezaba a dar fruto, empezaba a correrse la voz. Y Juan menguaba. ¿Por qué? Porque ya la gente empezaba a ir con Jesús al oír lo que él hacía, lo que él estaba ya llevando a cabo. En cambio, ya no era el tiempo de Juan. Juan estaba terminando. Él era el que debía anunciar, pero él ya estaba aquí. En el versículo 27 y 28 dice: Juan le respondió: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Aquí les vuelve a aclarar que él solo vino a anunciar al Salvador, al que venía. Juan les estaba intentando aclarar que su asignación y su proyecto de vida estaba llegando a cabo, se estaba terminando. ¿Por qué? Porque venía el inicio del Salvador. En el versículo 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué es el esposo y qué es la esposa? La esposa es la iglesia, los que nos reunimos, los que nos congregamos. Eso es la esposa, hablando espiritualmente. ¿Quién es el esposo? Es Jesús, es Dios. Él es el esposo, Él es el que nos recibe. A Él nos unimos. Isaías 54:5 dice, a ver si lo tengo aquí a la mano rápido. Si no, en tu celular, Isaías. Acérquese con toda confianza y aquí les despachamos. Dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Efesios 5:21 también nos habla de lo que es la esposa y el esposo. Da una enseñanza maravillosa, Efesios 5:21, de cómo debe ser un matrimonio. Similitud a la iglesia y a Jesús. Así es como se debe comportar un matrimonio, como una iglesia con Dios. Pasan a ser uno solo. Juan les dice a sus discípulos que él es amigo del esposo. En el versículo 29 les dice: el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente. Juan les explica que él es el amigo y que se goza en esa asignación. El amigo, ¿qué hace el amigo cuando alguien se va a casar? El amigo solo acompaña al novio, ¿no?
Acompaña al novio al altar. Les está explicando que es necesario que Jesús crezca, que es necesario que Jesús crezca porque Él es el Salvador, el dador de vida eterna. Y Juan se goza en ello, a diferencia de sus discípulos que fueron a decirle, es que ya te quitó los discípulos, es que ya se los llevó. O sea, tú hablaste bien de él, tú viniste y no lo mostraste y él a cambio de eso se está llevando a los demás. Porque esa es la mente humana, hermanos. Porque no logramos llegar al entendimiento. Cuando no conocemos nuestra asignación, nuestro proyecto que Dios tiene en nosotros, erramos y pensamos humanamente. Y esto es lo que los discípulos estaban haciendo en ese momento. No entendían, ellos no lograban entender quién había llegado ya, pero Juan sí. Juan sabía a quién ya estaba caminando en la tierra. Juan sabía que su asignación había llegado al final porque ya había llegado el Redentor de vida. ¿Sí? Se había cumplido el propósito de Dios en su vida, la asignación que le fue dada. Dice, él tenía que menguar ya que estaba terminando su asignación. Así nosotros, hermanos, nosotros cuando recibimos a Cristo, cuando ya lo tenemos dentro, debemos de morir a nuestro yo, a nuestra vida pecaminosa, a cómo fuimos formados, porque aún en medio de tanto pecado, cada uno de nosotros siempre le buscó. Siempre buscamos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque de Él venimos. Porque de Él emanamos. Y siempre aún confundidos por los pesares de este mundo, por engaños del diablo, nosotros llegamos a muchas iglesias y a muchos lugares porque fuimos a buscarlo. Pero hoy en la gracia y la plenitud del Altísimo hemos llegado al lugar correcto. Hemos llegado al lugar donde sabemos que Dios no tiene un rostro, que Dios no es una iglesia, sino que Dios lo es todo, que Dios vive y habita dentro de mí. Y yo debo alimentar mi espíritu, mi vida espiritual para que Él crezca. Debe ir saliendo todo lo que no sirve, toda mi vida de pecado en la que yo caí por ignorancia, para que Él vaya entrando y absorbiendo más de mí. Yo soy un templo diseñado para que Dios me habite y se lleve a fin lo que Él quiere de mí. Eso es lo que Juan les está queriendo decir a sus discípulos. Juan estaba seguro de lo que a él se le había mandado hacer. Juan sabía, ¿sí? Por eso es que yo creo que esta mañana estamos aquí recibiendo y se nos está siendo revelada el propósito de Dios en nuestras vidas para poder cumplir el plan de Dios. Porque ese es el objetivo de nuestra existencia. Debemos de irnos aquí con la seguridad de que fuimos elegidos para algo. Dios nos diseñó con un propósito. Él todo lo tiene perfeccionado. Todos somos útiles en sus manos. Y vamos a ser, profetizamos en fe que nosotros vamos a ser canales de bendición. Amén, para que siga siendo, para que su nombre sea glorificado y exaltado y ni uno solo de su creación deje esta tierra sin conocerle. Esa es la misión. Todos los hijos creados de Dios tenemos esa asignación. Todos. Expander su gloria, que sea su gloria expandida en la tierra. Que ni uno solo se vaya sin conocerle. Esa es la misión con la que todos nacemos. Aparte de que conforme ustedes avancen, van a tener su llamado cada uno. Dios tiene el propósito especial en cada uno, pero la asignación, hermanos, de expandir el nombre del Altísimo y de que todos le reciban en su corazón, nos es dada a todos, sin excepción. Todos traemos esta asignación de llevar a las personas a Cristo, a la persona de Cristo, para que se unan a Él y por medio de Él reciban salvación y tengan vida eterna. En Pedro 2:9 dice, a ver si lo encuentro rápido.
que esta Biblia. En Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, y podamos ver que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Esto dónde viene, hermanos? En Juan 14:6. Todo viene en la palabra. Todo viene en la palabra. Juan 14:6. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Perdón, les leí el 27. Es 6. Es 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Por medio de Jesús nosotros conocemos al Padre. Por medio de Jesús nosotros llegamos al Padre. No hay otro camino, no hay otra forma. Tenemos la encomienda también de llevarlos al bautizo, al arrepentimiento de pecados. Ustedes declaramos en Cristo Jesús que no solo van a llegar al bautizo en agua, sino que también serán bautizados por Jesús, porque Él ya está dentro de ustedes, por el fuego del Espíritu Santo. Dice en Mateo 28:19 nos da la indicación. Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? A donde Él nos envía es porque Él está ya ahí esperando a que tú llegues. Por eso es que la palabra de Dios es la manera de hacer o de comportarnos, es lo que Él quiere de nosotros. Y viene aquí escrito. Cuando tú quieras saber qué quiere Dios de ti, ven a la palabra. Porque aquí está la indicación, aquí está la salida, aquí está la forma, a cualquier situación, a cualquier aflicción, porque Dios solo pide una cosa de nosotros, obediencia. Solo quiere eso, obediencia y disposición, que estemos dispuestos a recibirle y a decirle cada mañana, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué quieres de mí hoy? Porque Él siempre abre el camino, Él acomoda las cosas, Él nos lleva a cumplimiento de asignación y proyecto de cada uno de nosotros. No importa los obstáculos, no importa lo que esté, no importa que tú creas que nada se mueve, no importa, porque Él está trabajando, Él siempre está trabajando. Dios es un Dios tan grande en misericordia y amor que siempre quiere dar. Tú solo disponte a recibir, disponte a ser ese instrumento en acción como cual fuiste diseñado. Y así el día que el Señor nos llame a casa, hermanos, nos vamos a ir como Juan el Bautista, como Pablo, llenos de gozo de haber cumplido nuestra asignación y el proyecto de Dios en nuestras vidas. Amén, amén. Porque el gozo más grande de un hijo de Dios es haber, ¿cómo dice Pablo? ¿Cumplido o terminado la batalla? He terminado la carrera. He terminado la carrera. El día que Dios nos llame a casa es porque ya terminamos, porque ya hicimos lo que Él está. Créanme, hermanos, que el que yo empiece a compartir esto con ustedes es un gozo. Yo me gozo sirviéndole al Señor. Es un gozo que se siente, no hay gozo más grande que servirle al Altísimo. Cuando ustedes adquieran un servicio para el Señor, van a poder experimentar el gozo
lo que significa servirle al Señor. Cuando lleven un alma Sí. a Dios. Estos hombres por eso terminaron. Aún la Biblia nos pone su historia de que fueron decapitados, de que fueron crucificados, de que se fueron gozosos. Se fueron llenos de gozo porque cumplieron, porque terminaron, porque lograron llevar a cabo lo que Dios tenía en sus vidas. No se quedó en frustración ni en intento, sino que lograron terminar lo que Dios quería de ellos. Regresemos ahora a versículo 3:31, por favor. Juan 3:31. Juan. Juan 3:31 dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Este fue el último testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús a sus discípulos. A partir de aquí, él ya no vuelve a aparecer en ninguna otra escritura de la Biblia. Pero aún dándoles este último testimonio de Jesús, les explica a sus discípulos que Jesús venía de arriba, que Él era sobre todo y sobre todos, que no hay nada ni antes ni después, ni debajo, ni por encima, ni de un lado ni del otro. En el versículo 34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Les revela que lo que Jesús habla es palabra de Dios. Hechos 4:12, como dice de Jesús. ¿Lo leo? Uh-huh. Dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Que nadie los engañe, solo en Jesús hay salvación. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dice que todo le ha sido dado al Hijo. Todo. Porque el Hijo emana del Padre. No hay nada que tú no le pidas al Hijo, que tú no le pidas al Padre en el nombre del Hijo que no te sea dado, conforme a su voluntad, la cual es siempre buena y perfecta para tu vida. Si algo no recibes, que tú le pidas a Dios, no es que Él no te escuche, porque Él no es sordo. No es que Él no quiera darte, porque Él siempre quiere dar. Es porque no te conviene. Es porque viene un cambio. Es porque hay otra manera de bendecirte y de darte para que tú vivas mejor desde la tierra. El reino de los cielos está ya en la tierra. Debemos vivirla desde aquí. No necesitamos morir para ir a vivir todo lo que la Biblia promete. Amén. Si tú llevas a cabo la palabra, la indicación que aquí dice, desde aquí lo vamos a vivir, desde aquí lo vamos a gozar. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan el Bautista fue claro, porque así debe de ser un hijo de Dios. Debes de ser claro. Y les deja bien dicho que solo el que cree en el Hijo, que ellos tenían que creer en ese hombre al que fueron a acusarlo y a decirle, él anda haciendo más discípulos que tú, que ellos tenían que creer en ese Hijo de Dios que había mandado, porque solo creyendo en él tendrían vida eterna, y que el que rehúse a creer en el Hijo no vería la vida, sino que la ira de Dios estaría sobre él, porque solo Jesús es el camino y la verdad. Juan 14:6 que acabamos de leer nos lo dice. Solo Él es el camino. Solo por medio de Él vamos a llegar al Padre. No hay otro camino. No lo hay. Cuando nosotros podemos entender esto, cuando sabemos esto, porque difícilmente en una iglesia te dicen que solo Jesús es el camino.
Hay muchas asignaciones, muchas iglesias, muchas congregaciones. Testigos de Jehová siguen esperando a Cristo. Siguen ellos esperando al que va a ser enviado. Cuando Él vino a la tierra, ya nos dejó un testamento, cómo debemos comportarnos para poder librarnos de los engaños del diablo que nos llevan a perdición. Porque Él pudo caminar, Él pudo vencer. Cada paso que ustedes van a ir leyendo en este evangelio, Él les va a mostrar cómo fue librado, cómo fue librando cada batalla y cada trampa del diablo, porque Él sabía que esta vida estaba llena de pecado. Él vino a mostrarnos el camino y vino a decirnos cómo llegar al Padre. Cuando tú puedes ver eso, y él, Juan, como último testimonio se los dijo: vayan y síganlo. Vayan y hagan lo que Él les diga, porque Él es el único. Si no creen en Él, no van a ser salvos, no van a tener vida eterna. Él les dio la última indicación, reafirmándoles quién había llegado a la tierra y quién iniciaba su caminar en esta. Así es de que, hermanos, Dios no busca personas perfectas. Él perfecciona a quien lo busca de corazón. Amén. Quiero conocer a Jesús.